Bueno, yo quiero traerles hoy un comentario de la Parashá Matot Masei. Son dos porciones correspondientes al 26 de Tammuz del 5786. Vamos a pedirle a nuestra querida amada Abril si nos puede empezar a compartir las diapositivas para que los hermanos puedan mirar lo que de lo que vamos hablando. Son dos porciones, como les dije, la 42 y la 43, y no es casualidad, como decía el More Giovanni anoche en Boicalá. La porción Matot va de números 32 al 32, 42, y la Masei, viajes, jornadas, va del 33.1 al 36.13, la Haftará, Jeremías 2, 4, 28, y también 4 del 1 al 2, 4, 1 al 2. Y yo tomé el del Pacto Renovado Brit Hadashah, 1 de Corintios 11, 3 al 12. Así que vamos a hacer la oración antes de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu la'asok bedivrei Torah. Bueno, ahora sí comenzamos. Vamos a ver un poquito los temas, ¿verdad? Si nos puedes pasar la diapositiva, Abril, gracias. Tenemos varios temas porque son dos parashot combinadas, y la primera son los votos. Voy a hablar un poquito de eso, la venganza de Israel contra Madián, la repartición del botín, el pedido de Rubén y Gad, la jornada desde Egipto. Vamos a ver ese concepto de la palabra jornada también. Orden de expulsión, límites de la tierra, sorteos de la tierra, heredad de los levitas, las ciudades de refugio y las leyes sobre homicidas, testigos y matrimonio. ¿Sí? Ahora sí, vamos a la siguiente. Y lo que quiero mostrarles algo interesante en la siguiente diapositiva. Traje un poquito una porción de las dos porciones, Matot y Masei. Y la porción Matot, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que comienza diciendo: Moisés habló a las cabezas de las tribus de Israel diciendo, esto es lo que Hashem ordenó, ¿verdad? Miren esta palabra, Hashem lo ordenó, ¿verdad? Y luego en la Masei, sí, número, en realidad 33, 2, me equivoqué ahí, dice, por mandato del Eterno, Moisés escribió los puntos de salida según su jornada. Estas dos cosas me llamaron mucho la atención porque el Eterno, hay un punto aquí en común, y comenzamos con esto, estas dos porciones que nunca son casualidad, cómo se unen, ¿verdad? Tienen algo en común, y el Eterno ordenó escribir estas dos porciones. ¿Por qué? Fue la primera pregunta que yo me hice, ¿verdad? Ahora, hoy lo vamos a saber. Los votos es lo que primero que quiero hablar en la siguiente diapositiva. Dice que es un tema muy importante, dice la Biblia cabalista o cabalística. Y siempre digo, independientemente si yo soy cabalista o no, no tiene nada que ver. Estoy trayendo los hechos de mi investigación, ¿verdad? Un tema muy importante, ya que tiene que ver con cuidar lo que decimos y lo que prometemos. ¿Por qué? Porque los seres humanos, los creyentes, somos muy rápidos para comenzar a prometerle al Eterno cosas que Él nunca nos ha pedido. El Eterno nunca nos ha pedido promesas, pero nosotros nos adelantamos y las hacemos, ¿sí? Y se vuelve algo muy peligroso, y luego les voy a explicar por qué. El Baal Shem Tov, el rabino Baal Shem Tov, dice que es mejor no emitir un voto que emitirlo y no cumplirlo. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos aquí cuando nosotros prometemos o cuando hacemos votos, ¿verdad? Basándose en el versículo de Éxodo 27 que dice: no tomarás el nombre de Hashem, tu Dios, en vano, porque Hashem no tendrá por inocente al que lo haga. Así que si usted promete, usted tiene que cumplir. De hecho, me gusta mucho una frase que tiene el rabino Shapira. Siempre dice, cuando alguien le promete y no le cumpla, dice: nunca hagas una promesa que no puedes cumplir. No me prometas nada que no puedes cumplir. Y eso también entre nosotros, en este mundo material, en nuestra sociedad, debemos tenerlo en cuenta. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poquito de los votos del hombre. ¿Qué pasa con los votos del hombre?
Quiero traer esto porque a veces las mujeres nos sentimos un poquito relegadas y hoy vamos a entender algo muy importante, las damas, queridas damas, porque la Escritura y el Eterno no es injusto con nosotros, al contrario, siempre nos ha protegido y le ha dado siempre al hombre mayor responsabilidad, ¿verdad? Números 31:2 dice, cuando un hombre haga voto al Eterno, jure imponiéndose una promesa, no quebrantará su palabra. Todo lo que haga de su boca lo cumplirá, punto. El hombre, el varón, tiene que cumplir todo lo que promete. Ahora, ¿qué pasa con nosotras las damas, las mujeres? Vamos a ver primero, siguiente diapositiva, la mujer soltera, ¿verdad? La mujer soltera, dice números 30 del 3 al 5, dice así mismo, si una mujer hace un voto al Eterno y se impone una obligación en su juventud, estando en casa de su padre, aquí hay dos figuras de la mujer. Primero vamos a ver la mujer soltera que está en la casa de su padre. Si su padre la escucha y no dice nada, el voto vale. Ella debe hacer responsable. Pero si su padre se lo prohíbe, y la pregunta que nos hacemos a veces las damas es, ¿por qué me tienen que prohibir algo? ¿Verdad? Hoy lo vamos a entender. Si su padre se lo prohíbe en el día que se entera, ninguno de los votos o promesas que sean impuestos serán firmes, ¿verdad? El Eterno la perdonará. ¿Por qué? Vamos a la siguiente pantalla. Porque las mujeres a veces somos muy rápidas y somos muy emocionales. Y el Eterno nos protege de nosotras mismas, ¿verdad? Qué interesante, qué lindo. Esto es la parte bonita de la Torah. Ahora, ¿qué pasa con la mujer casada? La mujer casada, si es casada y hace votos o pronuncia, ahora le toca al esposo. Si su marido la oye, ya no es el padre. Mira qué figura tan bonita. Pasa de soltera bajo el padre a casada bajo su marido. Si el marido la oye y calla, el voto vale, ¿verdad? Ella se hace responsable, tiene una obligación. Pero si el día que su marido la oye se lo prohíbe, entonces anulará el voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente de sus labios. Volvemos a decir, porque a veces las mujeres somos muy emocionales. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? La mujer siempre está bajo la cobertura de alguien. La mujer no es cabeza, eso lo tenemos que entender. Pero no es cabeza no porque quieran relegarla, sino porque quieren protegerla. Las mujeres somos emocionales, las mujeres tenemos una fisiología diferente a la del hombre, tenemos cambios hormonales, tenemos un sentido muy maternal, siempre queremos proteger a nuestros hijos. Entonces siempre nos metemos en muchos problemas, nos echamos responsabilidades encima de nosotros innecesarias, ¿verdad? Pero ahora algunas damas me preguntarán, ¿y qué pasa con la mujer divorciada o la mujer viuda? No tenemos la culpa, murió nuestro esposo o nos divorciamos. Vamos a la siguiente pantalla y lo vamos a saber. La mujer divorciada o viuda, ¿verdad? Esta, por el voto de una viuda o una repudiada, que es la divorciada, todo aquello con lo cual se ha comprometido se da firme hacia ella. Sin embargo, si la mujer que estuvo divorciada hizo su voto todavía cuando estaba con su marido, antes del divorcio, el marido es el que la tiene que anular en caso de que ella o queda, ¿verdad? Ya le corresponde al marido aunque esté divorciado. Así que si usted se divorció en buenos términos, dígale, ¿sabes qué? ¿Por qué no anulas ese voto que yo hice en un momento de rapidez, ¿verdad? Entonces le corresponde a él, ya porque las almas están unidas, ¿verdad? Inclusive después de un divorcio. Pero la mujer viuda, ya su marido murió y ahí sí le corresponde a ella. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque hay una autoridad y Primera de Corintios, en la siguiente diapositiva nos lo explica. Primera de Corintios dice que hay una autoridad y vamos a aprender también el concepto de autoridad hoy. Primera de Corintios dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es el Mesías y la cabeza de la mujer es el varón. Y la cabeza del Mesías es Dios. Y aquí hay varias cosas, sí, hay tantos problemas en las páginas sociales por saber si es el Dios, el Mesías, etcétera. Todo varón que ora o profetiza teniendo algo sobre la cabeza cubierta. Y aquí quiero dejar muy en claro, no es la kipá. Aquí no está hablando de la kipá. ¿Ok, hermanos? Aquí está hablando, hay dos conceptos interesantes que sucedían en Roma. De hecho, el Morel Luis García nos lo trajo en el domingo en el Chibur, un comentario muy importante. Sí, el Morel Luis decía que los hombres usaban, recuerda que estamos en Corinto,
¿verdad? Eso era un puerto, ahí llegaba mucha gente de todas partes y los hombres querían usar el pelo largo como las mujeres, no se permite el cabello largo para los hombres, ¿verdad? En el reino del Eterno, a menos que haya pues otra circunstancia como un voto o algo así, un voto nazario. Pero había un concepto, una especie de velo usado en los cultos religiosos que se llamaba capite velato, ¿verdad? En Roma. Y estas personas, la comunidad de Corinto, quería practicar los cultos religiosos del Eterno en la comunidad de Pablo con este mismo capite velato. De hecho, hay unas traducciones que dicen no se debe cubrir la cabeza con velo. En algunos casos porque eran homosexuales, en algunos casos querían parecerse a la mujer, pero en otros casos porque practicaban este culto religioso con el capite velato, que era la manera como los hacía Roma, ¿verdad? Ahora, sigue diciendo Pablo, porque si la mujer no se cubre, que se trasquile, y si es vergonzoso para la mujer estar trasquilado, rapada, que se cubra. ¿Por qué Pablo está diciendo estas palabras así tan ofensivas y groseras que parecen para la mujer? Porque no está hablando realmente a veces, no siempre está hablando en este contexto de la cobertura que nosotros usamos, ¿sí? Y la tengo aquí porque a veces las mujeres creemos que si nos colocamos una cobertura como esta física, todo está resuelto. Pero no está hablando siempre de eso, dice la mujer, que no se cubre, que se trasquile. Pues el varón ciertamente no debe cubrirse la cabeza, lo vuelve a decir otra vez. Y vuelvo a decir, no está hablando de la kippah, porque es gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Ahora, ¿de qué está hablando aquí Pablo? Vamos a la siguiente pantalla para poder entenderlo. Dice, por esto, la mujer debe tener autoridad. Esto es lo que se quiere decir. Pablo no está hablando realmente de un velo, aunque esto es un símbolo, ¿verdad? ¿Un símbolo de qué? De que una mujer está bajo autoridad o bajo sumisión. Pero esta autoridad no es una autoridad de yo mando sobre ti, es una autoridad sobre, que quiere decir protección. Protección, ¿verdad? La mujer siempre tiene una protección sobre ella, primero del padre, luego del esposo, ¿verdad? Así que damas, déjense querer, déjense atender y déjense proteger, ¿verdad? Porque dice, porque sobre la cabeza por causa de los ángeles, y aquí también hay dos opiniones interesantes. Unos piensan que es por causa de los ángeles, refiriéndose y conectándose a Génesis 6 de los Nefilim, ¿verdad? La mujer que está sin cobertura, o sea, sin protección, sin autoridad, es presa de los ángeles, ¿verdad? Que vinieron en esa época, o sea, los ángeles caídos o los demonios. Y también está hablando, hay otra opinión que habla de los malacos, o sea, de los mensajeros de César en Roma, cuando una mujer se quitaba ella misma la autoridad, se quitaba el velo, hablan ellos de quitarse el velo en público 3 veces, pero no solo era el velo físico, era la autoridad de su esposo en público. Este hombre quedaba deshonrado. Los mensajeros de César se lo decían a César y ya este hombre quedaba muy deshonrado delante de la sociedad romana. Entonces, esto es lo que Pablo nos está hablando aquí. Ahora, la siguiente pantalla nos dice que Shimon Bar Yochai, el rabino Shimon Bar Yochai, prohíbe jurar sobre la vida de los padres, ¿sí? No juren la vida de sus padres, es delicado, aún siendo verdad, al igual que jurar sobre sí mismo, ¿verdad? Aún siendo verdad. Y el Baal Shem Tov, ahora les voy a explicar por qué. No, dice que no está permitido jurar por el nombre de Hashem, aún siendo verdad. Ahora le voy a decir por qué, aunque la Biblia dice que sí se puede. ¿Por qué hay esta aparente contradicción? Que no, nunca es contradicción, hay que saber por qué los sabios dicen lo que dicen, ¿verdad? Y él se basa en el versículo de Eclesiastes: cuando hagas un voto al Eterno, no tardes en cumplirlo, porque no hay complacencia en los necios, cumple lo que prometes. Y dice también que jurar por el nombre de Hashem es una ofensa más seria, ¿verdad?, que romper el voto. ¿Por qué él dice esto? ¿Verdad? ¿En qué se basa? Si también la Biblia nos dice, pues si lo cumples, no pasa nada. Lo que él dice, lo vamos a ver en la siguiente pantalla. Dice que el Zohar en la Parashat Yitro dice que aquel que hace un juramento
aunque sea veraz, se combina con los 7 grados celestiales del nombre santísimo del Eterno, ¿verdad? Quiere decir que cuando se emite este juramento, esto no queda aquí, no es simplemente algo que se dice a través de nuestros dientes, ¿verdad? A través de nuestra boca, sino que esto tiene una influencia muy elevada en los mundos espirituales, ¿verdad? Quiere decir que aquí cada vez que nosotros hacemos un juramento, nosotros, queramos o no, estamos involucrando el nombre del Eterno. Y la siguiente pantalla nos dice, nos lo aclara un poquito más, porque nos dice también el Zohar en la porción Yitro, que el juramento de guardar un precepto de Dios es un juramento veraz, aunque sea veraz, y la inclinación al mal lo denuncia. Esto es lo que los rabinos les preocupa, lo que el Baal Shem Tov le preocupaba. Y él decía, la inclinación al mal lo denuncia cada vez que tú haces un juramento a este hombre para que transgreda el precepto de su Señor. Entonces, ya con tu juramento, ya tú has involucrado los poderes celestiales del Eterno, ¿verdad? Las esferas celestiales. Pero la inclinación al mal ahora empieza a hacer su trabajo para que tú quebrantes ese juramento. ¿Por qué? Porque escucharon que tú involucraste al Eterno y Él quiere hacerte caer, ¿verdad? A través de este juramento, su Señor es exaltado, o sea que es bueno. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tú estás confiando en Él y tú estás poniendo una promesa hacia Él. ¿Para qué? Para exaltarlo, lo cual es bueno. El problema viene cuando la inclinación al mal, ¿verdad? Se involucra y empieza a hacerte caer y a hacerte quebrar y lo va a hacer todo lo posible por hacerlo. Y la persona que está muy firme, pues va a quebrar ese juramento y ahí es donde realmente viene el problema, ¿verdad? Entonces, esto, por eso es que el rabino Baal Shem Tov dice que es un problema, mejor no lo hagas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vas a involucrar el nombre del Eterno sin necesidad y peor que eso, de una manera negativa, ¿verdad? Ahora sí vamos a la siguiente pantalla y vamos a entrar un poquito a la porción Masei. La porción más 6 se las traje aquí nuevamente para recordarlas. Dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, de la tierra de Egipto, por escuadrones bajo el mando de Moisés y Aarón. Ahora, los sabios dicen, hay varias cosas interesantes aquí, porque ellos dicen que la palabra jornada es un concepto de entrar, caminar y salir, ¿verdad? También se traduce como viajes, también se traduce como salidas, ¿verdad? Eh, eh, pero aquí vamos a encontrar algo bien interesante y vamos a encontrar varios números. El More Giovanni habló bastante anoche del número 42 en Boicalá, para que usted lo mire si no lo ha visto, muy, muy interesante. Y yo voy a hablar de 3 números interesantes aquí que involucran estas jornadas, ¿verdad? El rabino Behayé dice que en este tema de las jornadas hay una alusión a la redención futura, cuando nuevamente el pueblo de Israel, ¿verdad?, partirá de su exilio hasta llegar a la tierra prometida. Los que están regresando, y el rabino hacía una acotación muy interesante anoche también en Boicalá y decía cómo los judíos de todas partes del mundo están regresando a la tierra. Entonces, vamos a la siguiente pantalla y dice también, vamos a empezar un poquito porque voy a hablar de un poquito de varios números. Las últimas letras de la Parashá Matot Masei, ¿verdad? De T e I. Mira, son Taf en hebreo y Yud, cuyo valor numérico es 410. Aquí estamos hablando ya de 41. ¿Por qué? Porque algunos rabinos dicen, aunque son 42 nombres los que aparecen, bueno, Giovanni lo explicaba anoche, ellos dicen que una vez que salieron, pues ya no llegaron a Egipto, sino que salieron de Egipto. Entonces, algunos cuentan 41. Sin embargo, algunos cuentan donde entraron, caminaron y salieron, que son 40, y algunos cuentan los 42, que son los 42 nombres que aparecen, que para mí tiene mucho más sentido porque el número 42 se relaciona con muchas cosas, ¿verdad? Entonces, este número de la Taf y la Yod, la sumatoria, es el 41, 410, perdón, que también puede ser 41, ¿verdad? Al igual que el valor numérico de la palabra Kadosh. Y vamos a encontrar aquí muchas relaciones. Ahora, otra alusión que encontramos en las primeras letras de la palabra Matom Masei, porque nada es casualidad, porque se llama Matom Masei, MMM,
son la Mem y la Mem, la primera letra de cada uno, o la M, y su valor es 40. Ahora, que este número 40, vamos a la siguiente pantalla, nos dice que este número 40 tiene unos significados muy, muy interesantes. La literatura judía, el 40 simboliza transformación, transición, maduración, preparación y renovación espiritual. 40 días del diluvio transforman el mundo antiguo en un mundo renovado. El diluvio destruyó un orden y creó otro, ¿verdad? Los 40 años en el desierto transforman una generación de esclavos en una nación libre, ¿verdad? Los que hemos leído la historia, y el surgimiento de una nueva generación, ¿verdad? Cuando entran, salen de ahí y entran, se crea el pueblo de Israel. Los 40 días de Moshe en el Sinaí culminan en la entrega de la Torá, que es la preparación a Israel para recibir una realidad espiritual superior y los mandamientos por los que la nación se va a regir. Y 40 días de los espías que preceden un cambio decisivo en la historia de Israel, porque aquí a partir de esta historia, pues surgen muchos cambios. Quiénes entran, quiénes no entran, ¿verdad? Según el Maharal de Praga. Ahora, en la siguiente pantalla nos dice el Talmud que el 40 también representa un proceso de formación. ¿Por qué? Porque los rabinos dicen, y es una referencia bien interesante, que hasta 40 días el embrión es considerado como agua. ¿Sí? El embrión, donde está el niño, donde se forma. Y a partir de este pasaje de los viajes, varios comentaristas explican que los 40 días representan el tiempo necesario para que una nueva realidad comience a tomar forma o transición completa hacia un nuevo nivel de existencia. Quiere decir que el 40 no es simplemente un número, hermanos, es una transformación. Y si usted está llegando a los 40 años, usted va a sentir y usted se va a dar cuenta que la vida que usted va a comenzar a partir de sus 40 años va a ser una vida totalmente diferente a la vida que usted vivió antes. Porque esta porción, ¿verdad?, de Masei habla también de las etapas de la vida, ¿verdad? Ahora, el 40 también, en la siguiente pantalla nos dice que el 40 también representa el agua, Mayín. La palabra Mayín viene de M, que significa 40, y representa también el agua, que está muy relacionada con lo que es la gestación, con lo que es el crecimiento oculto, el crecimiento interior nuestro, y con el nacimiento espiritual, de una nueva criatura. Brihad Ashar nos habla mucho de una nueva criatura, que no solo es un nuevo estado espiritual, también un nuevo estatus, ¿verdad? En Roma se usaba esta palabra como nuevo estatus en la sociedad, para nueva criatura. Para nosotros la usamos como un nacimiento, un renacimiento espiritual. Ahora, la mikvé que se usa para hacer las inmersiones en el judaísmo tiene una medida de 40 sea de agua, lo suficiente para que una persona se pueda sumergir hasta la cabeza, ¿verdad? Interesante. O sea, nada aquí es casualidad. Y el embrión alcanza una formación significativa, su madurez más significativa a los 40 días. O sea que no es casualidad estos números, ¿verdad? Ahora, en la siguiente pantalla vemos el 40 como una generación. Y la literatura rabínica nos vuelve a hablar un poquito de este número 40, cuando se observan 40 años frecuentes, equivalen a una generación completa. Por ejemplo, Israel vagó 40 años en el desierto, toda una generación estuvo ahí. David reinó 40 años y el rey Salomón reinó también 40 años, ¿verdad? Y la enciclopedia judía nos señala en muchas fuentes que el número 40 llegó a representar el ciclo completo de una regeneración humana, ¿verdad? Entonces, esto me pareció un número muy importante. Ahora, pasando a la siguiente pantalla, vamos a ver un poquito ahora el número 42. Porque el número 42, que son en realidad los 42 nombres que aparecen en las jornadas de Israel, ¿verdad? Ya sea porque llegaron o porque salieron de ellas, son en total 42. Las primeras 14 fueron antes de la misión de los espías. Las últimas 8 fueron en el año 40.
y después de la muerte de Aarón, y 20 travesías en los 38 años intermedios. María Giovanni hablaba mucho acerca de esto, de la relación de la muerte de Aarón con la travesía 33 y 20 travesías en los 38 años intermedios. Las 42 paradas aluden al nombre místico de Hashem de 42 letras. ¿Cuál es este nombre? María Giovanni hablaba bastante de esto y lo explicó bastante bien. Yo voy a tocar algunas cosas para conectarlo con lo que quiero decir. Vamos a la siguiente pantalla y dice el 42 según el Zohar. La Biblia cabalista nos dice que el Zohar dice que el 42 representa la oración del Ana Bejoa, una oración muy importante, una oración de elevación, una oración de liberación, una oración, porque aquí la liberación no es gritándole a los espíritus a veces se va, no, es con oración. Aquí es con oración y con códigos ocultos, ¿verdad? Con el nombre del Eterno. Esto es la parte importante. Esta oración de Ana Bejoa es una serie de 7 oraciones que tienen cada una 6 palabras, ¿sí? 7 por 6, 42, que nos ayudan a elevarnos por encima de las influencias astrales, ¿verdad? También conocida como el nombre de Dios de 42 letras, donde los números y los nombres son el idioma oculto. Es una conexión poderosa porque el mundo fue creado a partir de 42 letras y estas letras controlan toda la creación. ¿Por qué el mundo fue creado? Dice que fue creado a partir de 42 letras. Bueno, porque todas estos nombres, ¿verdad? Este nombre oculto de 42 aparece en el primer versículo de Génesis. More Giovanni lo explicaba anoche, ¿verdad? Desde Bereshit hasta Tohu, ¿verdad? Pero hay otra versículo que ahorita les voy a mostrar, que More Giovanni me hizo la anotación, ¿verdad? Y yo hice mi tarea como buena estudiante y lo busqué. Ahora, vamos a la siguiente pantalla. La oración Ana Bejoa, ¿verdad? Un conjunto que en su conjunto representa una transición de un estado a otro. Por eso decía que era una oración de liberación también y de elevación, de un estado a otro, de liberación, de un estado de vivir estrecho, atrapado, a un estado de libertad. Consta de 7 versículos que corresponden a los 7 días de la semana, ¿verdad? More Giovanni lo explicaba anoche cómo se deben leer con los días de la semana. Y las iniciales de cada una de estos 7 versículos y de las palabras en cada versículo, que son 6 en cada una, forman nombres divinos. Ahorita se los voy a mostrar. Esta oración mística y sublime se le atribuye al sabio del siglo I, el rabino Nehunia ben Hakana. Es una oración compuesta por 7 pasajes, como ya dijimos, cada uno de los cuales corresponde también a las 7 sefirot. ¿Sí? More Giovanni lo acercaba, conectaba anoche con las 7 sefirot. Y las 7 sefirot o emanaciones del Eterno, mediante las cuales la energía divina sostiene y nutre nuestro universo. Ana Bejoa representa las 7 sefirot y por ello se recita en momentos de ascenso simbólico, de ascenso espiritual, de la energía divina desde un plano inferior a uno superior, o siempre que se produzca una transición de una realidad a otra. Ahora, esto no es nada más hacer soplar y hacer botella, como dice mi esposo. Esto no es nada más decirlo y vamos a esperar que algo suceda, ¿verdad? Como si fuera una palabra mágica. No. Inclusive, More Giovanni decía anoche, ¿cómo podemos ver el resultado en la oración? Bueno, hay unos requisitos que usted debe tener como persona, como ser humano, como ser espiritual. No se los voy a decir para que usted vaya y vea, voy calada, ¿ok? ¿Verdad? Eso lo dijo él, ¿sí? Bueno, ahora vamos a la siguiente pantalla. Yo les voy a mostrar aquí cómo funciona esto en un cuadrito que tengo aquí. Si ustedes ven de derecha a izquierda, ustedes ven que número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son las 7 sefirot o emanaciones, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Y luego de derecha a izquierda están las
versículos de la canción, son 7, ¿verdad? Y cada uno tiene 6 palabras. Esto no tiene pierde, esto es increíble. Y la manera como todo está conectado es tan bonito. Y la primera letra de cada palabra, si la ven aquí, forma uno de los nombres del Eterno en los que nosotros meditamos. No trate de leerlos, simplemente medite en ellos, ¿verdad? Ahora, ¿qué logramos con cada uno de ellos? ¿Verdad? Aquí está a la izquierda, dice poder de redención en el primero. Amor incondicional, eliminamos la influencia negativa de la materia física de nuestras vidas, conectamos con la realidad del árbol de la vida, recordamos las lecciones del ayer. Con el segundo, que corresponde a Geburah, la primera de cada palabra forma este nombre del Eterno. Superamos nuestra naturaleza reactiva, cerramos las puertas del Satán. More Giovanni hablaba anoche sobre esto. Esto está bien interesante, porque usted cierra las puertas del Satán cuando hace esto. Escuchaba a un rabino decir que cuál era la dosis de anabejoa diaria, 3 al día, como una pastilla, como una medicina, ¿verdad? Olvidamos todos los pensamientos limitados y limitantes. La tercera, Tiferet, conectamos con todas las formas de sustento, rejuvenecemos nuestro cuerpo, eliminamos la muerte de todos los aspectos de nuestra vida. Si usted está enfermo, medite sobre esta. Recuerda, no tiene que decir el nombre del Eterno, mucho menos si no sabe hebreo. No es para decirlo, es para meditar en ellos, ¿verdad? Medite en la canción, eleve su alma, ¿verdad? La número 4 corresponde a Nexat, a perseverancia. Si usted es de las personas que deja las cosas a medias, medite sobre esto, perseverancia. El número 5, Hod, corresponde a la humildad. Vemos el panorama completo y por lo tanto obtenemos entendimiento profundo y claridad. Dice clarividencia, en realidad claridad acerca de cómo podemos conectarnos con la luz y tener luz a nosotros mismos y al mundo. La número 6 corresponde a Yesod. Traemos la espiritualidad al mundo difundiendo la sabiduría de la Kabbalah. Y es muy interesante, le voy a decir por qué. Porque cuando nosotros hablamos y conectamos a Yesod, y dice, traemos la espiritualidad al mundo, ¿usted sabe con qué se relaciona Yesod? Con la sexualidad. Nosotros necesitamos aprender a ver la sexualidad como un acto espiritual, no como un acto carnal, no como un acto sucio, ¿verdad? Cuando las personas se unen íntimamente, están realizando uno de los actos más espirituales que hay, pero cuando se hace de la manera que el Eterno lo estableció, hombre y mujer, y de la manera con los órganos sexuales que se deben hacer. Uno de los pecados grandes que vimos en la parashá anterior de Pinja fue precisamente actos de sodomía, cosas que en el Eterno no había mandado hacer. Al contrario, son aberraciones en contra del nombre del Eterno. Y la última Malhut, la número 7, obtenemos el poder de la renovación y la restauración. ¿De qué? De este mundo en el que vivimos, ¿verdad? Hacemos ya realidad en este mundo en el que vivimos, ¿verdad? ¿Les parece interesante? Y luego, cuando terminamos, decimos en voz baja, por eso que cuando hacemos el Shema Israel también decimos en voz baja, Baruch Shem Kivo Malhuto Leolam Baed. Y esta palabra, esta frase, es bien interesante porque cada vez que usted esté leyendo un salmo o esté leyendo una oración y usted lea la frase y vea Selah, Selah, usted tiene que hacer un pare ahí. Y usted debe inclinarse y decir Baruch Shem Kivo Malkuto Leolam Baed. Esto es lo que hacían los levitas en el templo. Cada vez que aparecía en los salmos de ascensión, en cualquier otro salmo o en cualquier otra oración, como la midá, al final de la midá, por todo esto, cuando continuábamos, Selah, usted para, se inclina y dice, Baruch Shem Kivo Malkuto Leolam Baed. Esta es la manera como esta oración ahora se eleva. Hay que hacer un pare, no podemos hacer las cosas tan aceleradamente, ni tampoco las podemos hacer como si estuvieran fuera una carrera de caballos, que a veces no sé por qué las personas como que quiero que sepan que yo lo digo más alto o yo lo digo más rápido. No, tómese su tiempo. Estos son oraciones para elevarse y cuando hacemos la midá solo la escucha usted mismo, no tiene que gritar porque estamos frente al Eterno y al Eterno no se le grita, ¿verdad? Y de luego hace un pare cuando aparece la
la palabra Selah, usted se inclina y dice, Baroshenki Bomalkuto Leolam Baet, ¿verdad? Ok, vamos a la siguiente pantalla. Morello Mani me hizo una acotación cuando presenté este estudio en el Shiur, ¿verdad? Y yo hice mi tarea porque él me decía, también aparece el número 42. Vamos a la siguiente pantalla, abrir por favor. Y él decía, también aparece en el versículo de Éxodo 3:14, ¿verdad? Cuando se dice, Ejie Asher Ejiei. Y cada uno de estas palabras suma 21. Van 21 es 42, ¿verdad? Yo dije, se las voy a querer traer a los hermanos porque le doy gracias, Morello Mani, por traerme esta acotación y por ampliar el tema. Anoche en Boicalá aprendí mucho, créanme, aprendí mucho. Había muchas cosas muy interesantes. Entonces, aquí hay otra conexión, ¿verdad? Del número 42, del nombre este oculto del Eterno y del poder que se encierra aquí, ¿verdad? En este número del Eterno, ¿verdad? Seré el que seré. ¿Seré quién? El que se iba a revelar más adelante, ¿verdad? Ahora, vamos a la siguiente pantalla. En Kabbalah.com nos dice que cada vez que nosotros recitamos el Ana Bejoa, regresamos al tiempo de la creación. Porque, como dijimos, los nombres, este nombre de 42 letras del Ana, con que el que se forma el Ana Bejoa, se toma del Bereshit, del primer capítulo de Bereshit, de cuando comienza, en el principio, ¿verdad? Y cada vez que meditamos en una secuencia específica, regresamos a la energía original, incorrupta, que construyó el mundo. Y esta es la parte importante, hermano. ¿Sabes por qué? Porque todo es a base de energías. Nosotros no somos personas físicas. Cuando hablo de energía no estoy hablando de cosas místicas, estoy hablando de espiritualidad, ¿verdad? Vamos a cambiar la palabra energía por espiritualidad, ¿verdad? Si se siente mejor así, porque la gente a veces se asusta, ¿verdad? Entonces, regresamos al principio, donde todo estaba incorruptible, ¿verdad? Estaba el Eterno nuevamente creando de la nada, ¿verdad? Y poniendo el mundo en orden, que estaba desordenado. Ahora, él no existió, no lo creó el desordenado, lo desordenó el hombre, el ser humano, que es el que desordena todo. Y ese es son otros 20, ¿verdad? Entonces regresamos a esta espiritualidad original, a esta energía original del principio. Y al realizar esta meditación de la Navejoa, meditar en este nombre, en estos nombres del Eterno, en lo que el Eterno hizo en el principio, enriquecemos nuestra vida con luz espiritual y energía cósmica pura. Acuérdense que Yeshua luego aparece, ¿verdad? Con los apóstoles caminando sobre el agua. ¿Quién estaba en el principio? Decía que el Espíritu del Eterno se movía sobre las aguas. Luego aparece Yeshua caminando sobre las aguas, diciéndole a ellos, yo era el que estaba allá. Yo también estaba allá, ¿verdad? Dice Juan 1 que estaba desde el principio con el Padre, ¿verdad? Entonces, pero no era el Padre. Bueno, vamos a la siguiente. Los 42 viajes aquí mencionados simbolizan 42 mundos. Mira qué interesante esto, 42 mundos. No solo 42 etapas de la vida, sino 42 mundos. Porque cada etapa de la vida de la persona es como un mundo. Cada vez que viajamos alejándonos del centro, tendemos a causar estragos en el mundo en el que nos encontramos, ¿verdad? Usted se aleja y se aleja de la fuente principal, que es el Eterno. Usted va a convertir su vida en caos. Luego acampamos, ¿sí? Usted hace un par en su vida y regresamos a nuestro centro y empezamos a reparar cualquier desorden que hayamos podido ocasionar, que siempre lo hacemos. Ahora, cualquier entorno con el que nos topemos puede verse mejorado por nuestra estancia allí o bien contaminado por el hecho de alejarnos de nuestro verdadero ser. Y ahorita vamos a explicar un poquito mejor esto, ¿verdad? Nos lo explica mejor en la siguiente pantalla el Rebe, el rabino Menachem Schneerson. Dice que los 42 jornadas pasan de la estrechez de Egipto, ese es uno de los significados de la palabra Misraim, Egipto, estrechez, a la amplitud de la tierra prometida. Cada etapa es más estrecha en relación con la que dejaron, preste atención a esto, cada etapa es más estrecha en relación con la que dejaron, ¿verdad? Y de un nivel más amplio de
que dejaron, de la que dejaron, ¿verdad? Pero eso, cada viaje no solo fue la salida de Egipto, sino que de la estrechez de su alma. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si usted se da cuenta y usted lee las etapas, pude notar un patrón que hay, no en todas, pero en la gran mayoría, hay unas que vienen de una etapa de sequía para una etapa de palmeras, de agua, pero en todas hubo un problema, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos en las etapas de nuestra vida, nosotros a veces los que estamos aquí queremos estar allá porque creemos que la vida va a ser más fácil allá. O cuando estamos pequeños o jóvenes decimos quiero ser adulto, pero cada día viene con su propio afán, ¿verdad? Decía nuestra Mesías, cada día viene con su propio afán. Entonces, todas las etapas son de crecimiento, independientemente si son buenas, aparentemente buenas, o son malas, son etapas de desafío. En todas las etapas va a haber un desafío, ¿verdad? El Eterno nunca dijo que nos iba a librar de ellos, de los desafíos, de las cosas malas, pero sí nos iba a ayudar a sortear esos obstáculos. Así que si nosotros lo hacemos de la mano de nuestro Mesías Yeshua, nosotros vamos a aprender a sortear esos obstáculos. Y esto fue lo que pasó aquí. Todos los desafíos que encontró el pueblo de Israel en el desierto no fueron para acabar con él. Si el Eterno hubiera querido acabar con ellos, lo hubiera hecho muy fácil. Solo quería que tuvieran un crecimiento en su alma, en cada etapa de su vida, ¿verdad? Ahora, el rabino Gisborne en la siguiente pantalla nos lo explica un poquito mejor. Cada rabino nos lo va explicando mejor. Y quiero decirles algo, sin los rabinos no podríamos entender esto. Yo sé que hay personas que dicen los rabinos no tienen nada que enseñarme, pero sin los rabinos no podríamos entender esto porque no es solo leer, ni siquiera el Zohar. Una persona me escribió anoche, sí, con el Zohar. No, el Zohar no es un libro literal. El Zohar es un libro muy espiritual. Se necesita mucho estudio para entenderlo, ¿verdad? Dice el rabino Ginsburg, citando al Baal Shem Tov, dice, el útero es llamado en Kabbalah Mizrayim o Egipto. La primera travesía es la salida de Egipto. Quiere decir, la primera travesía de nosotros como seres humanos es cuando nacemos. Ahí empieza, fíjate que siempre venimos llorando, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Verdad? Entonces ya nacemos llorando porque ya eso es un desafío. Venir de la comodidad del útero, donde está calentico con su mamá y el niño, el bebé se desprende, ya viene a sortear obstáculos y aprender a sobrevivir, ¿verdad? O sea, el nacimiento del hombre y luego, cuando nace, y luego viaja y viaja y viaja por las diferentes etapas de su vida, ¿verdad? Y pasa por 42 etapas, ¿verdad? Esto no es casualidad, 42 nombres del Eterno, 42 paradas del pueblo de Israel, 42 etapas en la vida del hombre que están descritas en la Torá. Y algún día voy a hacer el estudio de el significado de cada una de las paradas. Hasta llegar a la tierra prometida. Ahí es donde queremos llegar. Pero el objetivo de todo esta travesía, dice el rabino Ginsburg, es transformar este mundo para que sea tierra de vida y una morada de Dios. Quiere decir, nosotros, cada vez que encontramos estos desafíos, nosotros tenemos que decidir qué hacemos con ellos, ¿verdad? Odiamos el mundo por lo que nos está pasando o simplemente transformamos, ¿verdad?, la maldición en bendición, crecemos espiritualmente y aprendemos cómo lidiar. Así como el niño cuando nace no sabe caminar, pero si se esfuerza y puede intentarlo una y otra vez, no importa que se caiga, cada vez que se cae se levanta, él luego va a fortalecer sus músculos, sus huesos y va a aprender a caminar. Entonces, esto es lo que el rabino nos está diciendo, que nosotros necesitamos hacer con estas etapas de nuestra vida. No va a ser fácil, va a haber desafíos, pero el Eterno nos va a dar las herramientas. ¿Dónde? En el manual. En el manual que es la Torá, ahí está todo, es el manual de vida. Él nos dice ahí cómo vamos a sortear todos esos obstáculos, ¿verdad? Ahora, la siguiente pantalla, el rabino Jonathan Sachs nos habla ahora un poquito, una perspectiva un poquito más filosófica, ¿verdad? Y él dice que el viaje hacia la libertad no es un viaje físico, ¿verdad? Yo sé que ellos hicieron un viaje físico y nosotros también hacemos un viaje físico, ¿verdad? En las etapas de nuestra vida, pero no se trata solamente de lo físico.
es algo más profundo. Y eso, de así decía el Moné Giovanni anoche en Boicalá, esto es algo más profundo, hermanos. No lo veas simplemente con ojos físicos, véalo con ojos espirituales. Es una travesía mental, ¿ok? Moral y espiritual, ¿verdad? Esto no es simplemente pasar, crecer, desarrollarse y luego morir. No, es una travesía donde nosotros vamos creciendo mentalmente, moralmente y espiritualmente. Es extensa, ¿verdad? El desierto fue extenso, es ardua, ¿verdad? Trajo mucho cansancio, exigente. La vida nos exige y nosotros tenemos que dar la talla, hermano. ¿Sabe qué? Porque la mayoría de las personas que dejan de hacer algo, no lo dejan porque lo que yo hacía no me gustaba. No, es porque no dan la talla, porque no se quieren esforzar. Las personas no se quieren esforzar. Y la única manera, créame, yo soy profesora y a mis estudiantes les exijo bastante. Les digo, chicas, permítame exigirles, porque un profesor que no le exija a sus estudiantes no quiere que crezcan. Toca exigirles porque el ser humano necesitamos desafíos para poder crecer. Y dice también el rabino Jonathan Sacks que esta travesía está llena de trampas y desafíos. ¿No eso fue lo que encontraron en el desierto? ¿Verdad? Encontraron el desierto, lo que nosotros vamos a encontrar en la vida. Esa frase siempre la digo, que la vida es bella. No, la vida está llena de desafíos, la vida está llena de trampas, la vida está llena de cosas que nos demandan, ¿pero para qué? Para nuestro crecimiento y para ser mejores. No es que el Eterno se olvidó de nosotros, nunca se ha olvidado de nosotros, ¿verdad? Yeshua fue al exilio a buscarnos, ¿verdad? No para que nosotros siguiéramos haciendo lo que quisiéramos, sino para que camináramos con Él, volviéramos a la casa del Padre y tomáramos el manual que el Eterno nos había dado para que nosotros pudiéramos seguir con estas etapas de nuestra vida y poder tener crecimiento mental, no solo físico, sino mental, moral y espiritual. Entonces, hermanos, quiero decirles algo. El Eterno nos trae este modelo, nos dio un manual de funciones, nos muestra todo el desafío que nosotros vamos a tener en estas porciones. Nos da cosas y creo que hemos entendido, sobre todo a veces pienso mucho en las mujeres, porque yo escucho muchas mujeres sintiéndose mal, sintiéndose que a veces no las dejan ser parte de algunas cosas o les quieren quitar la autoridad. No se trata de quitarle la autoridad a nadie, se trata de quitarle la responsabilidad. ¿Para qué? Para protegernos. El Eterno siempre nos ha protegido, pero en medio de esa protección siempre nos ha dado desafíos para que nosotros podamos crecer como personas, para que nosotros podamos crecer mental, moral y espiritualmente, para que no nos conformemos a este mundo, como dice Pablo, sino que comencemos a crecer, comencemos a aceptar los desafíos, no como algo que nos quiere dañar, sino como algo que nos quiere ayudar a crecer. Todo lo que se proponga iniciar, termínelo, comience por ahí, con cosas pequeñas, termine lo que usted comenzó. De el máximo de sus posibilidades en cada tarea que vaya a hacer. Mire que no lo haga para ninguna persona en especial. Hágalo como para Dios, como dice la palabra. Y hermanos, esto era lo que yo les quería decir hoy. Y en la última pantalla solo quiero decirles, como es la última parashá del último libro de Números, Hasak, Benit, Hasek. Esfuérzate y serás fortalecido. Muchas gracias y muchas gracias, pastores, por esta oportunidad. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde, los prospere y los ayude a crecer, hermanos. Shabbat Shalom.